Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de la granja de San Guillén de Ildefonso, Atienza, en Guadalajara, con Carmona. Con Luis Salvador Carmona. Vamos a ir de una parte a otra recorriendo también interesantes tallas y interesantes piezas artísticas que nos dejó el gran maestro del barroco, del rococó. Hay veces que el mundo cambia en un día o que las vueltas se dan de una manera vertiginosa. El año pasado nadie pensaba que podía obtener la plaza de medicina con rapidez y con brillantez y acceder al MIR y poder elegir hospital y dónde estar y dónde no estar, todo este tipo de cosas. Se presentaron 15.500 aspirantes, personas que habían terminado medicina, que eran graduados en medicina, para hacer la prueba del MIR, que más o menos acogía unos 6.600 y 1.700 médicos que iban a ingresar con el MIR, iban a empezar a trabajar y cuando terminaran pues iban a ser médicos y luego ya iban a tener su especialidad, su especialización y su puesto de trabajo. Y claro, pues imaginaros, si iban a ser 15.000 y si se presentaron 15.000 y solo fueron 7.000, pues hubo un montón de gente que se quedó en la calle. Pues como han ido las cosas, como ha ido la historia y como ha ido la medicina aquí en este país, con todo el lío con el que andamos, pues han hecho falta todos y si hubiera habido 5 veces más, pues no sé si 5 veces más, pero todos hubieran sido también admitidos y reciclados. Están todos trabajando, no hay, a no ser alguno que le haya pillado que estaba enfermo o que le ha pasado alguna cosa o que ha encontrado trabajo fuera y se había ido. Pues están todos, y no solo ellos, sino un montón también de personas de otros países de fuera que tenían la medicina terminada, estaban homologando la titulación, tenían un papel pero les faltaba al otro y la nota, la asignatura. Bueno, el caso es que están todos felizmente trabajando para velar por la salud de las personas, porque ser médico es una vocación. Yo pensaba que ser médico era una cosa que, bueno, pues era pues como ser arquitecto, era una carrera para sacar dinero. Pero me cambió todo este parámetro y empecé a entender la vocación cuando conocí a un veterinario. Es decir, ¿qué tiene que ver un veterinario con un médico? Pues, bueno, puedo hablar de él porque desgraciadamente fue una de las, digo fue porque murió, fue una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Se llamaba José Ignacio Peirolón, era de Calatayud y era una persona buena hasta... yo no he visto persona mejor. Y este estaba de veterinario no voy a deciros el pueblo, pero estaba en la entrada del Valle de Roncal, pero en la parte que es Aragón, que no es Navarra. Ya sabéis que entráis por la garganta yendo hacia el Roncal, hay unos cuantos pueblos que son de la provincia de Aragón después de haber dejado el embalse de Yesa, que es el último enclave de Navarra, y una especie como de esquina que se mete en la provincia de Zaragoza, y ahí estaba de veterinario este personaje. Y bueno, fue cogiendo por una serie de cuestiones de mi trabajo, fue cogiendo mucha confianza con él y le dije, bueno, ¿cómo te trae? Porque era tan buena persona, para que os hagáis una idea, que os lo empecé a decir, que muchas veces ni cobraba. O sea, la gente
Y decía, regálame una oveja, si no tienes dinero para un pastor, si no tienes dinero porque no has vendido los corderos o todavía no has vendido el queso, regálame una oveja y con eso ya me has pagado. Y yo le dije, bueno, ¿cómo te entró la vocación de veterinario? Y me dice, pues porque bueno, la palabra es un poco, porque me asusté vivo. Ya sabéis cuál era la palabra que te iba a decir. Pues me dice, pues me asusté vivo, porque yo había terminado medicina y me mandaron a un pueblo del Pirineo, y ahí el primer día un parto complicado, yo no tenía ni idea, casi se me muere la madre, casi se muere el niño, al final no se murieron, pero yo hice allí un estrés, unos nervios, al final acabé llorando allí y dije, mira, esto no es lo mío y me voy a hacer veterinario, que me gusta colaborar con la vida, pero me gusta por lo menos los animales, pues aunque me van a merecer mucho respeto, me dan menos miedo que las personas. Y así se hizo veterinario, y fue un veterinario brillantísimo. Lo brillante que puede ser en un pueblo, que no vas a tener grandes excentricidades en un pueblo pequeño, que no vas a tener grandes excentricidades de tratamientos y de cuestiones. Pero bueno, fue muy fructífera la relación que tuve con él, nos lo pasamos muy bien, porque en Calatayud tenía una finca de manzanos. Y entonces, en primeros de septiembre, pues solíamos preparar una partida grande de manzanas y la llevábamos a vender a San Juan de Luz y a Biarritz. Y las vendía allí. Bueno, entonces la trazabilidad, os estoy hablando del año 1987, 1888, 89, por ahí una cosa. Y la trazabilidad no era exactamente como la que había ahora, y las manzanas eran de excelente calidad. Y entonces vendíamos las manzanas y nos íbamos a un pueblo que se llama Mogax. Y en Mogax hay varias cosas muy buenas. Primero, que están muy cerca las ostras de Arcachón, que a mí las ostras me enloquecen. Seguro que hay un tipo de espárragos tan buenos, yo creo que mejores todavía que los de Navarra, espárragos blancos. Y luego también ya es una zona que empieza a notarse la influencia del vino de Burdeos, y como eso está en las Landas, hay un paté increíble. Entonces, después de vender las manzanas, nos íbamos a Mogán, nos poníamos una cesta de ostras, una botellita de vino blanco, los espárragos templaditos en una salsa de yogur con mostaza, que era una auténtica delicia. No he probado primero no he probado salsa como esa, pero era una cosa enloquecedora. Y nada, pues ahí estábamos muchas veces solos, porque los franceses son muy de sus horarios y muy de su casa, y no son a veces tan histriónicos y tan ridículos como nosotros, que estamos a todos los días bravuconeando por los bares. Pero bueno, y después nos volvíamos siempre a pasajes de San Juan, a Don Ovidio Copasaya, y allí comprábamos, porque había un señor allí que metía en botellas así como muy grandes, metía guindillas con vinagre y con agua con sal, y cerraba el bote. Y eso, compraba muchas, igual compraba unas 30, 40 botellas de esa, porque eso resultaba absolutamente exótico en Calatayud. Fijaros que tampoco hay demasiada distancia desde Pasaya, desde Pasajes hasta Calatayud, pero aquellas guindillas se producían auténtico delirio. Entonces se las llevaba allí y se las vendía a los bares, a unos cuantos bares, y los bares las sacaban ahí. Tenían hecho como una especie de arponcito, que yo creo que estaba hecho en el norte, que no era de Calatayud. Entonces tenían como una especie de arpón, pinchaban la guindilla y la ponían allí con el vino de Calatayud, que es un vino, o todo ese vino de la zona de la Almunia y tal. Ahora ya es un vino muy cuidado, pero entonces era un vino de pelea, de arriero maño, de baturro con cachirulo.
Es una broma lo que estoy haciendo, os estoy diciendo, ¿no? De lo del baturro con el cachirulo, me entenderéis. Pero pasamos una gran jornada. Él llevaba una vida pues un tanto, no voy a decir carapulesca en sus amoríos, pero bueno, no dormía mucho, andaba siempre de un poco de juerguilla, a veces echaba alguna novia, era soltero, empedernido, pero tenía mucha necesidad afectiva, o él la entendía así. Y una noche, cuando volvía por ahí, por esas rectas enormes que hay en las 5 villas, pues se quedó dormido, con tal mala suerte que su coche pegó contra un árbol y falleció. Y a mí me dio mucha pena, pero me enseñó a aprender que las vocaciones a veces hay que hacerlas, y a veces uno piensa que tiene vocación por una cosa y acaba al final haciendo otra muy distinta, también muy vital y también muy bonita, pero que no es la que pensó, para la que estaba destinado. Así que mi respeto y mi admiración por muchos médicos que muchas veces pensamos que no hacen nada, que están allí, que trabajan un día y libran 7, y ahora les ponía yo a los que suelen decir esas cosas, ahora les ponía allí en la boca en el pasillo de los infectados, a ver qué cara ponían. Pero en fin, estas son las cosas de la vida, las cosas del vivir, y tenemos que volver a vivir el arte, como hacemos cada vez que hablamos de Luis Salvador Carmona. Y nos habíamos quedado en la granja de San Ildefonso, pero ya en la parte que es palaciega, para contemplar un alto relieve, un relieve grande, que es el Cristo de la Victoria, o Jesucristo y el triunfo de los mártires, que es una pieza hecha entre 1755 y 1758 y que se encuentra en la Real Colegiata de la Granja de San Ildefonso. La Real Colegiata es la capilla que tenía el palacio de la Granja de San Ildefonso, al cual se accedía también, si querían ir a misa los reyes, podían acceder por una especie de paso elevado que les llevaba al coro, y que incluso podían bajar abajo a la capilla, algo tan propio de estas iglesias tan escénicas que habían ideado los coros altos y las balconadas, como si fueran auténticos enclaves para hacer allí una función, o para contemplar una función teatral, que mucho de la liturgia y mucha de la estética barroca y rococó sí que tenía de esto. Como os digo, otra intervención de Luis Salvador Carmona en obras reales fue la medalla del Panteón de Felipe V en la Granja de San Ildefonso, que es este Cristo de la Victoria que hizo en estuco entre el año 1755 y 1758, finalizado para la última fecha. Trabajó aquí a las órdenes de Sempronio Subisati, y junto a Pitué, Dumandré y el estuquista Sermini. Estos eran franceses e italianos que eran lo más excelente que había en la creación estuquista y en lo que era la construcción del momento rococó. Y el contacto con estos maestros extranjeros, más su constante relación con el maestro Oliveri y con el maestro Castro, fueron formando su lenguaje dentro de lo que era el rococó internacional. Pero además, por su asistencia a la academia, Luis Salvador Carmona conoció modelos clásicos y del barroco italiano que en 1744 había mandado traer Olivieri de Roma. Cabeza del alma condenada de Verdini, la Beata Albertona, el Ángel de Santa Teresa, los pies de San Jerónimo, obras del flamenco Duguestoy, entre otras piezas que habían traído. A veces las traían en escayola, las copiaban, en escayola, en estuco, y otras veces eran dibujos, y eso ya tenían para ver cómo estaban trabajando allí y para ver cómo podían copiar o adaptar esos modelos ellos. Además, conocería los modelos también en la academia de la antigüedad grecorromana traídos por el pintor Diego Velázquez en su segundo viaje a Italia, que se colocaron en una sala como os digo, de la academia, para, tras su oportuna restauración, modelos que se podían
copiar y servirle de inspiración. Este magnífico altorrelieve en estuco representa a Cristo de la Victoria, situado frente, como os digo, está en la sacristía, en una sala que es la sala del enterramiento, está frente al mausoleo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, en el panteón que está contiguo a la Real y a la Insigne Colegiata, y es una obra segura del autor, concebida al modo de un colosal medallón, y fue labrada alrededor, como os digo, alrededor del 58, aunque se duda si su diseño se le llamó al principio a Luis Salvador Carmona o al aparejador italiano Sempronio Subisati, que puedo tener la idea, comentársela e ir plasmando entre los dos lo que iban a hacer, que fue quien pudo hacer los planos y dirigió toda la construcción del monumento funerario, de la estancia, de todo lo que era el conjunto del enterramiento. Representa a Cristo victorioso en los cielos y tras la resurrección, portando con su brazo derecho una cruz arbórea y recibiendo en la mano izquierda un haz de palmas, símbolos del martirio que le ofrece un ángel. La escena recrea, por tanto, la glorificación del martirio de Jesús y, por extensión, el de todos los mártires que dieron su vida en defensa de la religión cristiana, alcanzando con ello, al igual que su Dios y Salvador, el paraíso eterno. Las nubes sirven de aglutinante a cabezas de serafines de rostro risueño y ángeles de cuerpo entero que adoptan complicados escorzos. Y el Espíritu Santo culmina la gloria y de él parten rayos que surcan el fondo. Parece ser una buena muestra de la estética rococó reinante en las obras de la corte, el gusto que también dispensaban los monarcas y nobles al academicismo, al igual que al rococó procedente de Francia, que tras ensayarse en Versalles, conjunto monumental que influyó notablemente en la granja de San Ildefonso, se refleja en la ausencia de la tradicional policromía y la aplicación al conjunto de un uniforme tono blanco para imitar un acabado marmóneo, práctica habitual en un periodo donde por impulso de los Borbones se entenderá el empleo del bronce y del mármol, mientras que la madera quedará relegada a un segundo plano, llegando incluso a ser enmascarada en caso de utilizarse y ser recubierta de yeso de estuco. Y hay que tener que allí están los Pinares de Balsain, que eran los proveedores de las carpinterías reales, pero se empleó mucho más el estuco y el yeso para dar esa especie de sensación marmórea. El relieve recuerda a los estucos moldeados por don Antoine Queixebox para el Palacio de Versalles, unas creaciones cortesanas que representan a Luis XIV victorioso y evidencian el desenfrenado amor del artista francés hacia lo barroco, con dinamismo en la composición y barroquismo en el espectacular tratamiento, marginando las fórmulas clásicas para ofrecer un audaz movimiento de las figuras. Y en el medallón de Luis Salvador Carmona se advierte una mayor serenidad en la efigie de Jesús, heredera de la famosa iconografía del Varón de Dolores, que alcanzó su más imitado modelo en la talla de Domingo de Rioja para el municipio cacereño de Serradilla. Nos vamos de la granja de San Ildefonso a la catedral de Zamora. Zamora siempre es impresionante, ese silencio, esa estética, ese románico. Zamora increíble, ir en cuanto podáis. La diócesis de Zamora contaba hasta el momento con una obra significativa autógrafa, que era la Virgen del Rosario de Luis Salvador Carmona en la iglesia de la Asunción de Morales del Vino, que preside el retablo de la capilla fundada por Juan de Luelmo y Pinto, oriundo de esta localidad y obispo de Calahorra y de Santo Domingo de la Calzada, y que fue probablemente realizada entre 1755 y 1767.
Este crucifijo es de pequeño tamaño, mide 35 por 27 y con cruz 76 por 39 centímetros, como los pertenecientes a las imágenes de San Francisco de Asís de los conventos de franciscanos de Estepa en Sevilla y de Olite en Navarra, el del Fascistol, el único representado en agonía hasta ahora conocido, conservado en el convento de las Capuchinas de Nava del Rey, y el que porta la imagen de San Juan Nepomucemo en la iglesia vallisoletana de San Miguel y de San Julián. Ignoramos si originalmente fue el atributo de una imagen hagiográfica o bien un crucifijo de púlpito o de mesa de altar. Existe documentación gráfica de mediados del siglo pasado en la que se encuentra situado sobre el altar de la capilla catedralicia de San Juan Evangelista. Hasta época reciente se hallaba en la sala capitular. Carece de rótulo o títulos, probablemente por pérdida, y actualmente se halla izado en una peana de factura relativamente moderna. Cristo está expirando está ya expirado y fijando mediante 3 clavos a una cruz arbórea con los brazos tallados en forma de troncos, como era habitual en la tradición andaluza y que sigue Luis Salvador Carmona. El escultor ha puesto todo su empeño en representar la belleza del Salvador a través de un cuerpo anatómicamente correcto, proporcionado, de formas suaves, está ligeramente arqueado hacia su izquierda, la pierna derecha parece flexionada en sentido inverso al torso, mientras la derecha se curva y remete para colocar el pie izquierdo debajo del derecho. Y los brazos por su parte se extienden sobre la cruz formando un amplio ángulo. La cabeza muestra sus rasgos minuciosos y delicados y una expresión también serena, dulce, alejada de la tragedia. Está ladeada hacia la derecha, inclinada hacia abajo, y su abundante cabellera con partida a raya tiene finamente tallados los mechones, algunos de los cuales caen por delante del hombro derecho y otros onduladamente hacia la espalda, dejando despejada la oreja izquierda, detalle que es constante en los crucifijos de Carmona y que es como un poco su firma. Y la barba es corta y está cuidada, y los ojos están cerrados y la boca entreabierta. Y la corona de espinas es de una rama espinosa. Y el paño de pureza situado y sujetado con una cuerda está anudado y arremolinado en la cadera derecha, dejando visible su desnudez y colgando un extremo de la tela, disponiendo el otro en la parte central por encima de la cuerda sus pliegues con un minucioso y con ese movimiento agitado que siempre era tan característico de Carmona. A pesar del realismo del modelo anatómico, la policromía no exagera la nota dramática, no hay sangre en exceso. Y el cuerpo apenas está salpicado, como os digo, de sangre, ya que solo lo recolen algunos hilillos por el pecho y la espalda, aparte de la que emana de sus llagas de las manos, de la piel y del costado, de las erosiones de las rodillas y de la herida del que el maestro sitúa siempre en la cadera izquierda. En Zamora, Morales del Vino, Virgen del Rosario. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, situada sobre el zócalo que se acentúa hacia él como si fuera el borde de un valle que hubiese formado un pequeño arroyo. Es posible que este zócalo se encuentren también restos de construcciones anteriores, y en su iglesia, en la capilla del obispo, cuya denominación obedece a que fue dedicada a Manuel Luelmo y Pinto, prelado de la diócesis de Calahorra y de la Calzada, donde se situó esta bella imagen de Salvador Carmona de la Virgen del Rosario. Nos vamos ahora a Guadalajara a ver la Virgen de los Dolores, que está en Hinojosa, que es una virgen, no os voy a relatar mucho más porque es una virgen procesional con las manos cruzadas encima de la rodilla,
con un vestido color lila y con una capa por encima azul y con un manto blanco. Tiene la espada clavada en el corazón. En Guadalajara también, en Barbatona, está un bellísimo nacimiento. Tradicionalmente este conjunto se había adjudicado al escultor Francisco Salcillo, pero los estudios estilísticos de la pieza se puede afirmar que se desmarca de la técnica del autor murciano. El tratamiento de los extremadamente finos y angulosos drapeados de los ropajes, los rostros, el amaneramiento de las formas de la composición, el uso de postizos, de los ojos de cristal y la policromía a punto de pincel nos acerca claramente a la obra de Luis Salvador Carmona, autor ya documentado en la provincia de Guadalajara y al que llevaremos con el famoso Cristo del Perdón de Atienza, y se expone esta obra en el Museo Diocesano de Sigüenza. El conjunto describe la escena bíblica del nacimiento del Señor en Belén. La Virgen María y San José se cubren con amplios ropajes, la Virgen, con las manos cruzadas sobre el pecho, va vestida con toca, túnica y manto, y San José, representado en edad madura, lleva manto, túnica y va calzado con sandalias y portando el bastón. Ambos personajes contemplan a su hijo recostado en un pesebre y eje central de la composición donde concurren las miradas de los otros dos personajes. Y la técnica de policromado ya no se basa en el estofado, como en las tallas barrocas del siglo XVII, y sí en los acabados de motivos floreados a punta de pincel sobre tonalidades planas de colores pastel. Y el niño que se muestra actualmente en el pesebre no es el original, que fue lamentablemente robado en algún momento de su historia. Nos vamos a Tienza, en Guadalajara, donde está el famosísimo Cristo del Perdón en la iglesia de la Santísima Trinidad. Pertenece a una serie de esculturas del mismo título, la de la Granja y la de Paredes de Nava. O sea, son tres tallas las que él hace con este tema que sepamos, que juegan un curioso juego iconográfico. En un primer nivel, Cristo rememora en el Monte de los Olivos, con la mirada alzada suplicante, aparta de mí este cáliz, gestos que se refuerzan con la actitud implorante de los brazos. Sin embargo, si nos fijamos mejor, el Cristo tiene las manos perforadas y la herida en el costado ya abierta. Por tanto, Cristo ya ha sido crucificado, por lo que la imagen históricamente es imposible. Esto nos da la clave para interpretarla mejor. Siguiendo la línea ideada ya por Pereira, que fue el primero que hizo una obra de esta línea y tan típica de nuestro tardobarroco, la imagen es alegórica. Cristo muestra sus sufrimientos y los ofrece a Dios Padre como una forma de purificación de los hombres. La idea se refuerza con la bola del mundo sobre la que se apoya su rodilla y en la que está pintado el pecado original de Adán y Eva, esa mácula que la muerte de Cristo deja limpia. Pero sí iconográficamente es magnífico, aunque no lo sea históricamente, aunque lo es más como su trabajo, sobre todo en talla. La escultura es todo un prodigio que se une el siglo XVII con el XVIII y mezcla, por así decirlo, lo castellano, podríamos decirlo, lo castellano con lo andaluz. Si observamos su espalda, el gusto por la sangre y sufrimiento, reconoceremos en él a Gregorio Fernández. De la misma manera, su cara, alterada ya por el sufrimiento, mezcla los rasgos típicos de Gregorio Fernández con otros que recuerdan a Ruiz Gijón y al famoso Cachorro, con una barba, la barba puntiaguda tan típica también en arte sevillano tras Pedro Roldán, sus ojos acuosos, la mirada perdida que se puede observar también en el Cristo de las Penas de San Vicente. Incluso la propia espina que se clava en la ceja rememora directamente al Cristo del Gran Poder de Juan de Mesa. Típico
típico del siglo XVIII, es el modelo más blando, aunque mucho más nervioso que su coetáneo Salzillo, en donde el rigor anatómico es suavemente matizado por un canon más esbelto, tan típico en los Cristos, y una terminación que le proporciona un tacto más suave, aunque por debajo de ella sigan en plena actividad músculos y tendones, como ocurre en el siglo XVII, uniendo a esta idealización detalles del realismo impensables en un Salzillo, por ejemplo, con el que se le citaron muchas referencias a la hora de esta creación, como las arrugas de la piel en los costados. Como parece verse, es toda una lección de arte, de influencias y de estilo propio que siempre puede recordarnos a otros autores, pero que siempre marca un impacto y vemos también que hay un conocimiento ya en nuestro país de la plástica que Bernini había introducido en sus creaciones artísticas. Consigue un perfecto ideal en cualquier imaginero que piense en su obra procesionando por las calles, aunque no sería una típica, es una típica imagen de procesionar, pero no es una de las que digamos un motivo muy requerido, sino que es un motivo como bastante selecto y bastante identificado, sobre todo con la ciudad de Sigüenza, de Atienza, porque yo creo que es uno de los Cristos más conocidos y que más veces ha sido llevado en aportaciones a las edades del hombre. Creo que una vez juntaron las tres piezas de Luis Salvador Carmona, no me acuerdo en cuál pero es normal encontrárselo y vibrar, y luego ir a Atienza es maravilloso. O sea, lo que hay allí de arte, de cultura, de fósiles, de restos visigodos, de restos árabes, es verdaderamente increíble. Hay una cantidad de iglesias, creo que hay 7 iglesias, un pueblo pequeño, y 3 o 4 son museos restaurados con un buenísimo gusto. Y hasta aquí nos ha traído este recorrido intenso que hemos hecho. Hemos salido de la última pieza que nos quedaba por visitar en la parte palatina de la granja de San Ildefonso y hemos llegado a Atienza, en Guadalajara. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos